no, ya te está diciendo. Sí, pero ahora. Pedro, ¿viste eso? La María que te deja ver una cosa bonita. ¿Qué Pedro se ha hecho? No lo entiendo. Aquí hay un montón de Pedros, ¿eh? Sí, hay un montón, pero un montón. Yo el otro día, cuando de la foto, conocía a un Carlos. Pues ya somos dos, que yo sepa. El padre le dice que él era Carlos II, yo soy Carlos I, pero más antiguo. Ya es más mayor. Qué bueno. Bueno, no, pues mañana no. Antes de la presentación, la presidenta me ha dicho que si hay alguno que esté dispuesto pasado mañana y al día siguiente, el viernes, a venir en torno a las 9 de la mañana porque hay obras aquí. ¿Sí? Y entonces aquí tiene que haber alguien de la agrupación. Entonces si hay un voluntario, bien mañana, o bien todos los 3 días, o bien mañana, o pasado y al día siguiente, el viernes. ¿Qué horario quieres? De 9 a, yo creo que por la mañana, de 9 a 2 o por ahí, o algo así. Yo sí, si alguno lo piensa y lo dice, pues al final, pero bueno, hoy tenemos como conferenciante, un momento que poner las gafas, También todavía que yo. Nuestro conferenciante hoy es Emilio Alfaro Navarro. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada. Es investigador científico del CSIC y es director del Grupo de Investigación Sistemas Estelares y jefe del Departamento Radioastronomía y Estructura Galáctica del IAA-CSIC. Colabora con universidades y centros de investigación en 10 países. Siempre ha estado y está todavía ligado a la enseñanza y a la divulgación científica. Hoy nos va a hablar de la formación de la Vía Láctea, haciendo él un recorrido histórico hasta nuestros días. Y nada más decir que apaguéis los móviles, Pedro, tiene ya la palabra. Pues muchísimas gracias por esta amable presentación y está encantado de estar en la agrupación de la cual, ya digo, conozco a muchísima gente a lo largo de mi carrera. He tenido muchísimos compañeros que cogieron precisamente su afición a la astronomía en esta época. Yo debo reconocer mi pecado original. Yo nunca he sido astrónomo. Es más, mi padre tenía algunos libros de astronomía que a mí me parecían aburridísimos. Yo veía el libro y veía coordenadas ecuatoriales, coordenadas en el cielo. Me apasionaba absolutamente nada. Yo quería ser físico cuántico. Me gustaba la teórica, la física relativista. Pero me enamoré de Granada. Fui en el último año de carrera, me fui a Granada en feria de Sevilla. Me enamoré de aquello y dije, yo me vengo a trabajar aquí. Y efectivamente el primer empleo que cogí fue el de empezar a hacer la tesis en astronomía. Eso hizo que me encantara los grandes animales. Todavía digo que mi pecado original es que yo nunca miré, hasta que no tuve 22 años, nunca miré por un telescopio en ningún sitio. Mi primer telescopio fue el primer telescopio con el que empecé a hacer mi tesina, empecé a hacer mi trabajo de fin de licenciatura. Pero nada, así que dicho esto, para que no tengamos, digamos, ningún problema ni ninguna mentira entre las parejas, pues lo digo abiertamente. Bueno, hoy os voy a hablar de la formación de la vida. Para vosotros no es difícil contaros que la Vía Láctea es ante todo un espectáculo. Uno mira estas imágenes, este es el Himalaya en concreto, esta otra,
esta otra encima de los telescopios de Atacama, de la ESO, que es donde se rodó aquella famosa película de James Bond, la segunda, que explota todo el observatorio, o hacen como si aquí fuera un centro de investigación extraño. Pues casi todas son del hemisferio sur, porque el hemisferio sur tiene un cielo, para conocerlo ahí, un poco más espectacular que el que tenemos en el hemisferio sur. Esta otra es una preciosidad, esta es el hemisferio norte y un lago en la... Esta es una preciosidad y con las nubes de Magallanes. Aquí. Es decir, uno se puede imaginar la primera persona que salió de su cueva por la noche, el primer ser humano que salió de allí, miró aquello, según cualquiera de estos paisajes y se pregunta, ¿y esto qué? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto cómo me afecta? Yo no sé, los miles de preguntas que esa persona sería capaz de hacerse en ese momento, de cómo relacionar ese con su vida diaria, cómo relacionar eso con el entorno que lo formaba, el entorno que le seguía. ¿Tenía algo que ver eso con su futuro? ¿Tenía algo que ver eso con lo que él le podría pasar cuando muriera? ¿Viene de allí? Miles de preguntas. Miles de preguntas que el ser humano ha intentado responderse respecto a estos objetos durante toda la historia de la humanidad. Yo voy a intentar ver, he elegido 3 tipos de respuestas que el ser humano ha dado, no ha dado, 3 tipos de manera de dar la respuesta a las preguntas que se han hecho, porque también las preguntas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Esta, por ejemplo, es espectacular. Bueno, y las aproximaciones que yo quiero dar aquí son las que he llamado teocráticas o mitológicas, especulativas. Las teocráticas y mitológicas son aquellas que consideran que la Vía Láctea tiene algo que ver pues, con la morada de los dioses o con, digamos, una religión o una teocracia asociada a la civilización que se planteaba la pregunta y se planteaba por lo tanto la pregunta. Las especulativas son aquellas que participan de la razón, es decir, no nos introducen una fe, no nos introducen, digamos, una teocracia, no nos introducen una mitología, sino que utilizan la razón, pero no la comparan, no utilizan el método científico, no utilizan posteriormente, digamos, la comparación de esas deducciones con la naturaleza para ver si sus predicciones, para ver si sus resultados se corresponden con la realidad. ¿De acuerdo? Y por último, daré las respuestas científicas al problema. Bien, típicamente la Vía Láctea ha representado varios conceptos en casi todas las civilizaciones. En una de ellas, y la más importante, y en la mayoría de ellas, ha sido un río, ha sido un lugar que servía para unir el mundo probablemente de abajo, el mundo sublunar, con el mundo supralunar, con el mundo de los dioses. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Egipto, como ahora veremos. En Grecia va asociada directamente desde el punto de vista mitológico. Ya veremos que Aristóteles también tenía una explicación de todo punto especulativa, racional, con respecto al origen de la Vía Láctea, pero desde el punto de vista de la mitología era la leche de Hera, que veremos ahora después, y en la Europa medieval ya se asoció también la Vía Láctea a lo que es el Camino de Santiago. Yo he oído, y casi todo el mundo, pues la primera vez que oye si es por parte de su familia y si es por la parte de los ancianos de su familia, cómo se llamaba la Vía Láctea, por lo menos en Andalucía, siempre el Camino de Santiago. Bueno, esto que veis aquí es un esquema básico de lo que era el mundo para los egipcios. Aquí veis, esta es Nut, que es la diosa de la noche, veis, está llena de estrellas, y estas son la barca del sol y la luna, que van a través de ese río. Nut siempre se ha asociado con un río, y Nut es la diosa del cielo. Aunque algunos astrónomos consideran que Nut también podría ser representativa de la propia Vía Láctea. Entre ellos Juan Belmonte, que me imagino que todo el mundo lo conoceréis, o casi todo el mundo lo conoceréis, que trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Él considera que quizás Nut, o sea,
puede ir asociado tanto al cielo como a la Vía Láctea. Y esto que dice aquí esta señora también, que tiene tanto, tiene aquí ese tipo de mancha, que parece una enfermedad y tal, es la Tierra. Es la Tierra y los trocitos que veis aquí son las aguas. Este es el esquema básico, digamos, que decía, del mundo de los eclipses, que lo ponía, ellos tenían un conocimiento muy alto del cielo, lo tenían, digamos, sabían que tenían un calendario unisolar y tenían después también la capacidad, porque claro, yo necesitaba, los calendarios lunares son siempre los más fáciles de introducir, de hecho fueron los más primitivos porque es mucho más fácil medir el ciclo lunar que medir el ciclo solar. El ciclo solar representa, si le ponéis aquí a un problema a cualquiera de vuestros hijos o algo de eso, o incluso a cualquier aficionado, decir, bueno, vamos a medir el periodo solar. El periodo solar cuesta mucho más trabajo de medir que el periodo lunar. Entonces, casi toda, la mayoría de los primeros calendarios eran lunares. Después se cambiaron a lunisolares, y fijaos bien que nosotros todavía en la Iglesia Católica mantenemos el calendario lunisolar para establecer la Semana Santa, ¿no? De hecho, el domingo de resurrección es el primer domingo después del primer plenilunio, después del solsticio de primavera. Es decir, estamos metiendo un plenilunio con un solsticio, por lo tanto estamos mezclando una relación lunisolar y todavía, digamos, lo seguimos manteniendo, ¿no? Entonces ellos ponían ese cielo en la mayoría de las películas. Todo esto que veis aquí son representaciones, en la mayoría de los casos, de sus constelaciones, veis, con las estrellas principales que tenían, y ellos tenían también unas estrellas estándares que le delimitaban los movimientos en el cielo. Y esta especie de viga principal, que dice aquí que esto también estaba representado. Como ya decía, Nub es un río. ¿Por qué es un río? Si miramos cómo es Egipto, Egipto es un puro desierto con unas zonas verdes justamente alrededor del río. Es decir, es una línea que va de norte a sur, ¿de acuerdo?, en la que únicamente tenemos una parte fértil en el delta del Nilo, cerca aquí de Alejandría, pero todo lo demás son la zona alrededor y unos cuantos oasis en medio del desierto. Esto tiene una forma muy similar a esto que tenemos aquí y que ellos vivían en los cielos. Por lo tanto, como el carácter típico del hombre es establecer una simbología con lo que conoce, establece similitudes, a lo mejor formales, entre una cosa y otra, y las propiedades de las que conoce las pasa a las propiedades de los que conoce. Esta es la forma de hacer simbología que tenemos los seres humanos y que la seguimos manteniendo. Bien, la humanidad de los divinos. ¿Por qué digo esto? Los griegos. Los griegos fueron para mí uno de los pueblos que realmente me cuesta trabajo todavía de entender. Que a unos señores se les ocurra hacer ciencia cuando comían y bebían los mismos que otros señores que eran vecinos, que se llamaban judíos, y que crearon una religión monoteísta, mientras que los otros, ya digo, o sea, tenían cabra, vide, olivo y el mar Mediterráneo al lado. Probablemente los griegos tenían mucho más mar, y eso a lo mejor les permitió tener un intercambio de visitantes y de ideas mucho más profundo que pudieran tener los pueblos que estaban situados en el Oriente Medio. Pero está claro que viviendo de la misma manera ellos crearon la ciencia, o por lo menos una presciencia, crearon la filosofía y, digamos, establecieron una mitología que todavía nos llega a nosotros y que todavía sus mitos son representativos de lo que pensamos. En este caso, los dioses están hechos a imagen y semejanza de los hombres. Si alguna vez habéis tenido la desgracia de mirar con detenimiento alguno de esos programas que se llaman Sálvame, habéis visto que sale la gente y se pegan para. Porque tú me engañaste, bueno, pues no sé. Bueno, esto está escrito en los cielos. Las 48 constelaciones de Ptolomeo son exactamente la historia de la mitología griega. Uno mira la mitología griega y la mitología griega es una colección de maldades humanas y de bondades humanas, es decir, de humanizamos a los dioses, ellos humanizaron a los dioses de una manera perfecta. Entonces, este cuadro es un cuadro que se llama La formación de la Vía Láctea. ¿De acuerdo?
El señor Zeus le gustaban todas las señoras, un señor de lo más rijoso, y además, como tenía poderes, pues digamos insistía. Él estaba enamorado de Almena, que era la mujer de Anfitrión, y estando Anfitrión de viaje, él, como digamos tenía poderes, pues tomó la forma física, la forma externa de Anfitrión, y asió con Almena, y de ahí nació Hércules. Él le tenía muchísimo cariño a Hércules, pero Hércules no podía ser un dios, porque era hijo de mortal y de diosa. Por lo tanto, para que se convirtiera en un dios a ese chico que le tenía tanto cariño, tenía que mamar de la leche de una diosa. A Hércules, que también, perdón, a Zeus, que también había que mirarlo un poquito, va y se le ocurre decir, pues a mi mujer que está durmiendo, Hermes, que era el corremidile, mira, lleva al niño y mientras ella está durmiendo, ponlo allí a mamar. Efectivamente, Hera notó al niño, lo apartó y la leche que salió de la mama de Hera fue la que formó la vida. Esa es la mitología, la cosmología griega, la formación de la vida. Como veis, relacionadas con Hércules y que también lo tenemos en los cielos. Y curiosamente, las gotas que cayeron al suelo formaron los lirios. Es decir, dentro de la mitología griega, la formación de los lirios y la formación de la Vía Láctea es la misma. Esto, digamos, se estudió, donde se tomó esta leyenda fue de un libro ya de los bizantinos que habían tomado esta traducción. A este cuadro le faltan aproximadamente 10 centímetros, no le faltan a la diapositiva, sí le faltan al cuadro real, de 10. Quiero que veáis este lado, quiero que os fijéis en el cuadro. Ya digo, esta es Eras, este es Hermes y este es Hércules. Y todo esto es un conjunto de simbología de todos los personajes que aparecen por ahí. Pero quiero que os fijáis en esta imagen, fijaros los detalles. Pues este cuadro fue pintado por Tintoretto cerca del año 1575. Y la historia que os acabo de contar se cuenta en un libro que se llama Las Geopoetas. Por supuesto se cuenta en todos los libros que existen digamos que se han traducido de lo que se recuerda de los libros. Bien, dentro de la cosmología medieval, bueno, el medioevo, como sabéis, adoptó rápidamente el modelo tolemaico y la física aristotélica. Esas eran, digamos, las bases de su cosmogonía. Es decir, nosotros lo que teníamos era directamente este esquema que veis aquí. El mundo estaba formado por los 4 elementos que están en la Tierra. Posteriormente tenemos los 7 planetas, donde veis al Sol girando como el cuarto planeta, perdón, el tercero, no, el cuarto planeta, ¿vale? Veis aquí el firmamento y después el cristalino. Y por último, en la filosofía de Aristóteles, todas estas esferas giraban por la última esfera, que era el motor inmóvil, el motor que no necesitaba movimiento. ¿Quién es dentro de la cosmogonía cristiana el motor inmóvil? El amor de Dios. Todas estas esferas se mueven por el amor de Dios, que está aquí representado como un pantócrato y con todos estos señores que formaban su corte, que no eran más que aquí los que estamos ya tenemos todo, ya yo creo que dimos religión bien, y aquí están los 7 órdenes de ángeles. ¿Acordáis de tronos, dominaciones, querubines? Pues esos son las 7 órdenes que tienen. A mí me encanta este grabado. Aquí son 4 vientos que están representados, y este es un grabado que es, digamos, esto era una especie de enciclopedia que estaba entre lo que era el mundo medieval y el mundo del Renacimiento. Era algo de lo que ya estaba en la frontera. Todavía representaba ese mundo medieval, pero era algo ya, ¿no? Tiene el encanto de lo que va a desaparecer. Aquí, este me encanta porque es exactamente el mismo esquema, pero en capas plano-paralelas. Lo que había estudiado física, sabéis que cuando teníamos el problema de una esfera, la primera manera de resolver el problema de una esfera era considerar un trozo muy pequeño que se pudiera considerar como capas plano-paralelas. Como yo cojo un trozo de esfera, digo, le pongo un radio tan grande y le pongo, digamos, capas plano-paralelas.
Y efectivamente, si veis, es exactamente el mismo esquema con la Tierra con sus 4 elementos, los 7 planetas, el firmamento y Dios con toda su fuerza. Bueno, como ya decía, no tardó, fue aproximadamente en el siglo XI cuando se estableció una relación con una de peregrinaciones que se establecieron en la Edad Media en Europa, una de las 3 peregrinaciones más importantes, que eran Roma, Jerusalén y Santiago, y que se asoció directamente a la Vía Láctea. De hecho, Compostela significa campus de Estela, y se piensa que es que se cuenta en la leyenda, se cuenta en el códice calistino que la tumba de Santiago fue encontrada porque se siguió un camino de estrellas. Y posteriormente también se lee que uno puede llegar a Santiago siguiendo la Vía Láctea en los meses de junio. Uno sabe que la Vía Láctea puede estar en cualquier posición dependiendo de la hora y de la estación del año que sea. O sea, que si uno sigue a la Vía Láctea, pues puede llegar a Sevilla, ¿no? No es, digamos, una... Pero bueno, está establecido así en el Código Calistino y era una manera también de ligar todavía más este concepto, digamos, un concepto puramente religioso y además muy importante. La verdad es que el Camino de Santiago ha tenido y sigue teniendo una importancia enorme en lo que fue el contacto y entre diferentes culturas y el intercambio de conocimientos, ¿no? Y aquí hay una poesía que a mí me encanta, pues, es un trozo, ¿no? La verdad que dice: madre abuela, ¿cuál es el camino, madre abuela, que yo no lo veo? Mira bien y verás una cinta de polvillo harinoso y espeso, un barrón que parece de plata o de nácar. ¿Lo ves? Ya lo veo. Madre abuela, ¿dónde está Santiago? Por allí marcha con su cortejo, la cabeza llena de plumajes y de perlas muy finas el cuerpo, con la luna rendida a sus flancos, con el sol escondido en el pecho. ¿Sabéis de quién es esto? De García Lorca, efectivamente. Esto es un poema de García Lorca que se llama Santiago, balada ingenua, que lo es, de esta manera, lo es una de sus primeros tiempos de 1918. Bueno, esto era un poco para ver. Si miráis en internet, veréis que asociada a la Vía Láctea hay, iba a decir miles, sería una exageración, pero decenas de historias en casi cualquiera de las culturas que podáis imaginar. Para los japoneses todavía se celebra una fiesta que es aproximadamente el mismo día de San Fermín, el 7 de julio, en la que en este caso la Vía Láctea representa a una muralla. Por eso digo que la simbología depende mucho de cómo sea cada pueblo que la representa, ¿no? Los indios Hopis también tienen historias maravillosas, o sea, hay muchísimos libros por ahí que nos cuentan las distintas, las distintas leyendas asociadas a la propia Vía Láctea. En la mayoría de los casos era el lugar por el cual viajaban las almas desde la tierra hasta el paraíso que fuera para las distintas vidas, ¿no? Pero la gracia clásica, lo racional. Voy a poner solamente un caso, en el caso de Aristóteles. Como sabéis, de Aristóteles se guardan bastantes libros. Aristóteles se guarda un libro que se llama Física. Recordar que la metafísica tiene ese nombre simplemente porque lo que hoy en día llamamos metafísica era el libro que estaba al lado del de física. El de metafísica no tenía título y entonces se llamó el de al lado de la física, metafísica, el que estaba más para allá. O sea, un concepto como, digamos, esa filosofía tiene un origen tan, por decirlo así, tan vulgar como simplemente el que estaba al lado de la física. Pero en la física básica de Aristóteles, el universo estaba compuesto por 5 elementos, ¿no? Los 4 asociados a la Tierra, que eran tierra, aire, agua y fuego, y la quinta esencia, que era el elemento del que estaban formados absolutamente todos los astros que formaban el resto del universo y que estaban por encima de la esfera sublunar. Desde la luna para arriba, todo era la quinta esencia. Y esta quinta esencia era algo perfecto, algo que no cambiaba y algo que además, digamos, siempre tenía estructuras esféricas, que era la estructura más perfecta que se podía conocer. Bueno, entonces para él algo como la Vía Láctea, que tenía una forma irregular y que además tenía manchas, no podía estar asociado
a la esfera supralunar. Tenía que ser algo de aquí abajo. Entonces, ¿cómo lo establece él? Él lo mete a la Vía Láctea dentro de la meteorología, dentro de los problemas de la atmósfera, dentro de igual que mete así también a los cometas. Los cometas pasaban de vez en cuando, tenían una forma diferente unos de otros y además no tenían una forma esférica ni nada por el estilo. Por lo tanto, un cometa no podía hacer algo que perteneciera a la esfera supralunar, tenía que estar también por debajo. Entonces él consideraba que esto era la región donde se encontraban el fuego y el aire, es decir, las emanaciones de los elementos de la Tierra con la quinta esencia que pertenecía a la zona supralunar. Esa especie de interacción era el que daba lugar a la forma de la Vía Láctea que encontraba, ¿de acuerdo? Y digamos su característica era, por decirlo así, un elemento de frontera, algo entre lo que era la Tierra y lo que era esa esfera supralunar. Bueno, pasemos ya a la ciencia, que para eso ¿no? Va a vender nuestro producto. Bien, la ciencia se ha hecho preguntas diferentes a lo largo de los siglos. Preguntas diferentes porque son las que hemos podido hacer a lo largo de los siglos. No siempre somos capaces de responder todas las preguntas. ¿De acuerdo? La primera pregunta es, ¿qué es la galaxia? Fijaos bien que las teorías filosóficas, bueno, acabo de contar la de Aristóteles, que digamos la que se aceptó también típicamente por la Iglesia, pero que incluso dentro de lo que era la cultura popular, dentro de lo que era la mitología, estaba como la leche de era, es decir, era pues eso, una especie de material lechoso cuyo origen no se sabía. Sí hubo escuelas filosóficas que le daban otra interpretación, pero no fue hasta el siglo XVII en el que conocimos qué es la galaxia y cómo es la galaxia. Esas son las dos primeras preguntas que yo creo vamos a responder con estos dos ejemplos. ¿De acuerdo? En los siglos XIX y XX es cuando nace la astrofísica. Después veremos un poco en qué consiste directamente la astrofísica. Y a partir de esto, en cómo se formó la galaxia, en lo que yo llamo el modelo tranquilo y el modelo violento, o tiene un nombre más bonito, pero me sigue gustando más para separarlo del modelo tranquilo. ¿De acuerdo? Bien. Este que veis aquí es Galileo Galilei, ya en sus últimos tiempos, uno de los padres de sus últimos tiempos, ya casi ciego. Pero este señor fue el que convirtió un juguete óptico que existía en la burguesía y la aristocracia de finales del 16, principios del 17, lo convirtió en un instrumento astronómico. O sea, este señor no se inventó el telescopio ni absolutamente nada por el estilo. El telescopio existía como un juguete óptico de la alta burguesía, como ya digo, de muy mala calidad, con una imagen óptica malísima, y aproximadamente los primeros que tenían eran 3 cuadros, es decir, en un momento solamente de 3. ¿De acuerdo? Este aparato llegó a manos de Galileo Galilei. Él se puso a pulir nuevas lentes, se puso a jugar, digamos, con la localización de esas lentes, y al final de su vida logró tener un telescopio con una relativamente buena calidad óptica y unos aumentos de 20 cuadros. Con eso fue, aproximadamente no fue con ese con quien escribió el Siderius Nuncium, con quien, fijaos bien, Galileo principalmente lo que era, tenía una osadía intelectual tremenda y una libertad de pensamiento fantástica. Esto yo se lo achaco quizás en la historia de la física a 2 científicos, Newton y él. Perdón, Newton, todo lo contrario, Einstein y él. Gente que han tenido, porque las ideas muchas veces estaban ahí, pero la gente que han tenido la osadía de plantearlas de una manera en la que se viera clara y en la que ya fueran, digamos, irrefutables. Eso ha pasado con Einstein en su teoría de la relatividad restringida, que fue la primera, y pasó con Galileo, su telescopio, y digamos fijaos bien que no puso nunca una prueba definitiva de sistema copernicano. El sistema copernicano se defendió él mismo. Él lo que puso es, digamos, en cuestión el sistema aristotélico. Él dijo, oye, que los griegos pueden estar equivocados, que consideramos, o sea, no tenemos que considerar a los griegos como palabra de Dios.
algo que no vamos a poder cambiar. No, los griegos están equivocados porque, para empezar, yo veo otros cuerpos girando alrededor de Júpiter. Eso de que todos los cuerpos tienen que girar alrededor de la Tierra, ya me lo cargo de un plumazo. ¿Cómo que todos los cuerpos tienen que girar alrededor de la Tierra? Si yo estoy viendo a 4 satélites girando alrededor de ella. Eso representa, desde un punto de vista, digamos, del paradigma científico del momento, una ruptura total. Es que yo también miro en la Luna y veo que la Luna está formada por montañas y valles. Por lo tanto, se parece más a la Tierra que a esa quinta esencia de los que nos hablaba Aristóteles. Veo también que el Sol, que eso ya sí que parecía, digamos, algo totalmente perfecto, brillante y tal, tiene manchas. Y veo también que lo que dice en este libro, en el Siderius Nuncius, que lo publicó, como sabéis, en 1610, es que lo que hemos observado en tercer lugar es la naturaleza o materia de la Vía Láctea. La galaxia no es, en efecto, más que un amasijo de innumerables estrellas diseminadas por él. Fue el primero que dijo. Lo que estamos viendo ahí son estrellas. Son estrellas que están tan juntas que cuando nosotros las vemos como un fluido lechoso. Pero son estrellas. Esto ya lo había dicho Demócrito, el atomista. Pero era especulativo, era algo racional. No teníamos una prueba científica de verdad de que dijera, oye, de que él viera que esos son estrellas. Esa es la diferencia que yo os pongo entre racionalismo y ciencia. Bueno, en el racionalismo partimos de una fase y a partir de esa fase, utilizando solamente la razón, llegamos a unas conclusiones. Pero después no ponemos esas conclusiones en solfa comparándolas con la realidad. La ciencia sí hace eso. Pero curiosamente, esto se publicó, como ya digo, en 1610. ¿Os acordáis del cuadro de la formación de la Vía Láctea? Bien, en esa 1575, 35 años antes, y en la formación de la Vía Láctea, que es una alegoría, ya Tintoretto pinta que las gotas de sangre que las gotas de leche son estrellas. Esto es obviamente una casualidad, es simplemente que el arte también nos da respuesta, aunque obviamente no tiene nada que ver con la respuesta científica, ¿no? Pero uno también tiene intuiciones dentro del arte y son capaces de plasmarse incluso en un cuadro tan alegórico como este que tenemos aquí. Digo esto porque después hay otro cuadro que se llama La formación de la Vía Láctea aquí en el Museo del Prado, que está pintada por Rubens, y que las gotas, mucho más tardío de la teoría de Aristóteles, y en cambio las gotas de leche son gotas, como podéis ver. Bueno, el primer modelo de la Vía Láctea, fijaos bien que hemos dicho, ¿de qué está hecha la Vía Láctea? Bueno, la Vía Láctea son estrellas. Ahora, ¿soy yo capaz de decir hasta dónde llega la Vía Láctea? ¿Soy yo capaz de crear un mapa de la Vía Láctea? Esa pregunta es bastante interesante y se la hizo un personaje, obviamente, como como William Herschel. No me voy a extender demasiado porque probablemente ya conozcáis bastante de la historia de William Herschel. El músico, y por este orden. Prefiero que de la música, digamos, como se daba dentro de lo que era el quadrivium, la escolástica, se daba música, matemáticas y astronomía. Él pasó de la matemática, pasó a la óptica, y de la óptica fue, ya sabéis, un magnífico óptico, y a partir de ahí ya astrónomo con una gran cantidad de descubrimientos, entre los más importantes de ellos fue el descubrimiento de Urano, del planeta Urano, ¿no? Aquí lo veis que con ese telescopio, que no sé si es el mismo que tenéis ahí, no, es distinto. Es que construyó muchísimo, este señor ganó muchísimo, este señor puso una empresa de construcción de telescopios. En el Observatorio de Madrid podéis ver dos de los pequeños, que son los con los que descubrió Urano, y con eso los vendió vendió cantidad de ellos a todos los observatorios europeos que se pudieran, o sea, se los pedían, y aquí se conservan dos. Y después está el grande, que como ya sabéis, pues fue destruido en tiempos de la guerra de la independencia, pues aproximadamente alrededor porque en 1808, cuando tuvo lugar en Madrid precisamente el levantamiento, donde la colina donde estaba el observatorio era una colina estratégica desde el punto de vista militar.
Entonces los franceses lo cogieron y estaba todavía sin montar el telescopio precisamente. Estaba sin montar y entonces con la montura hicieron leña y solamente se conservaron las lentes. Bueno, pues este señor fue el primero que hizo un mapa de la galaxia. ¿Cómo hizo el mapa? La idea es fantástica. Vamos a imaginar que todas las estrellas están distribuidas regularmente. Es decir, todas las estrellas están separadas unas de otras exactamente a la misma distancia. Y vamos a imaginar que yo puedo llegar hasta el fondo de la distribución. ¿De acuerdo? Es decir, yo veo los bordes de mi galaxia. Segunda hipótesis. ¿De acuerdo? Y todas las estrellas brillan lo mismo. O sea, todas las estrellas, no es que brillen lo mismo todas las estrellas, es que todas las estrellas tienen el mismo bataje. Es decir, si yo fueran bombillas, todas serían las bombillas de la misma potencia. ¿Vale? Con estas tres hipótesis, él dijo, yo me pongo a contar estrellas en diferentes direcciones y el número de estrellas que yo cuente en una determinada dirección es proporcional a la R al cuadrado. Por lo tanto, yo ya contando esas estrellas digo a dónde va a llegar la distancia de mi galaxia. Así hizo este mapa. Este mapa lo hizo a finales del siglo XVIII, muy cerca de 1800. Él muy pronto se dio cuenta de que sus hipótesis no eran ciertas. En primer lugar, que él no estaba viendo el final de la galaxia. Que él, conforme tomaba mejores telescopios, seguía viendo, por decirlo así, más estrellas que contar. Por lo tanto, significaba que anteriormente no había llegado al borde de la galaxia. ¿De acuerdo? Y también vio que las estrellas estaban mucho más arracimadas que distribuidas tan uniformemente como él proponía en su... Y que había también, o sea, sus hipótesis no eran ciertas. Pero en cambio, ese fue el modelo oficial de la galaxia hasta aproximadamente 1830. Que lo veis que no le fue mal la vida. Y este sí es el telescopio, efectivamente, que tenéis aquí, que es el telescopio que él le vendió al Observatorio Astronómico de Madrid. Y el que ahora mismo está construido y está reconstruido y está en la nave del Observatorio Astronómico de Madrid, que se puede observar. Bueno, pero fue, lo que sí es importante, y que fijaos bien, es que teníamos ya un método para calcular el modelo de la galaxia. Bien, astrofísica. ¿La astrofísica cuándo nace? La astrofísica nace cuando tenemos la primera teoría física de la interacción de la materia con la radiación. Cuando tenemos la primera teoría física de la espectroscopía. Cuando, digamos, empezamos a decir que si yo dejo pasar un rayo de luz blanca a través de una atmósfera determinada, lo que sale de allí, ¿de acuerdo?, tiene ya la firma de los elementos químicos que estaban en esa atmósfera. Esas leyes de la espectroscopía, esas leyes de la relación entre la radiación y la materia, fueron establecidas por Bunsen y Kirchhoff aproximadamente a mitad del siglo XIX. Eso y la cámara fotográfica y la placa fotográfica, eso fue el comienzo de la astrofísica. Hasta entonces no podíamos jamás preguntarnos de qué está hecha una estrella. La naturaleza de la estrella era algo que se nos escapaba. No teníamos física, no teníamos ciencia para poder hacernos esa pregunta y para poder responder. Hasta entonces, hasta que no tuvimos un espectrógrafo, no pudimos hacernos esa pregunta y empezar a darle respuestas. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la placa fotográfica representa también pues algo así como los ordenadores personales en aquella época. Fijaos bien que el ser humano hasta principios del siglo XVII, con el telescopio de Galileo, toda la astronomía que había hecho con el ojo. No había ningún sistema óptico adicional entre el sistema óptico del ojo humano y el universo. Sí. A Copérnico, al heliocentrismo, se llegó con el ojo humano. Ciencia y pensamiento, matemática. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabíamos del movimiento de los astros, de los calendarios, con el ojo. No había otra instrumentación. A partir de 1610 ya ponemos
digamos, otro sistema óptico entre mi ojo y el universo. Pero no cambiamos el detector sigue siendo la retina del ojo. Quiere decir que si yo tenía que explicar lo que había visto la noche anterior en un telescopio, yo tenía que hacer literatura o, digamos, hacer pintura, pero era un producto que ya había pasado por mi cerebro y que era, por lo tanto, imposible de que fuera vista de la misma manera por otro astrónomo con el que yo iba a discutir del tema. Es decir, este carácter objetivo, vamos a decir así, de los datos se perdía completamente con este tipo de observaciones, porque yo miraba allí, hacía un dibujito y decía, pues esto es lo que he visto. Otro señor, a lo mejor en otro sitio, estaba viendo lo mismo y su dibujito podía ser algo diferente, o incluso su manera de describirlo, ¿no? Por lo tanto, la placa fotográfica representa el primer sistema de almacenamiento objetivo de datos. Porque yo ahora hago una foto y tengo ya almacenado esa observación en el tiempo para siempre. Y ahora nos podemos poner dos astrónomos a decir, no, yo lo que veo aquí es esto, pero no estás viendo que... O sea, podemos empezar a discutir sobre unos datos objetivos. ¿De acuerdo? Y ese es el nacimiento de la astrofísica. A partir de ahí, la astrofísica ha tenido siempre una interacción enorme entre lo que es ciencia y tecnología. Cada vez que poníamos un mejor telescopio o un mejor detector, encontrábamos nuevas preguntas, o sea, dábamos respuestas a una y encontrábamos nuevas preguntas, que necesitaban de nueva tecnología para dar respuestas que a su vez nos iba a dar nuevas preguntas. Y en esa especie de tormento de Sísifo nos andamos. ¿Cuáles han sido los grandes rasgos para mí de lo que es digamos, del desarrollo de la astrofísica? Pues como ya digo, desde el 19 hasta el último tercio del siglo XX, hasta los años 70, la espectrografía, la placa fotográfica, los grandes telescopios, y desde el año 1900, desde la Segunda Guerra Mundial, la radioastronomía. Esta fue la primera vez que empezamos a ver también los cielos en otras longitudes de onda que no fueran visibles. El desarrollo de la radioastronomía, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya desde el último tercio del siglo XX, lo que hemos tenido ya, los detectores bidimensionales digitales, yo lo he vivido, ese cambio de la placa. Yo hice mi tesis con placa fotográfica y hoy en día trabajo con esto y con los que están ahora mismo desarrollándose. Otras longitudes de onda, ¿por qué? Porque ya fuimos capaces de crear detectores en el infrarrojo, que también se ven desde aquí, y detectores en el ultravioleta, pero es que también creamos la astronomía espacial. Pudimos poner telescopios en el espacio que ya nos permitían ver en rayos gamma, ya nos permitían ver en rayos X. Es decir, óptica adaptativa, que es me salto la atmósfera estando desde dentro, aunque sea solamente para un campo de visión extremadamente estrecho, pero me lo salto. Y por último, la interferometría, que hoy en día es, por decirlo así, el gran reto que tenemos, hacer interferometría en el infrarrojo y en el óptico. En el infrarrojo se está haciendo, en el óptico esperemos que seamos capaces, por lo menos, de darle otra solución. También digo que la astrofísica es muy fácil. La astrofísica no tiene más cosas. La astrofísica no es más que nosotros tenemos un conjunto de gas y lo convertimos en estrellas. Mejor dicho, nosotros no. La gravedad principalmente. Y estas son las fuerzas que intervienen con la gravitación. Coge un conjunto de gas, es capaz de, por autogravitación, formar unas grandes densidades en su centro, y cuando esas densidades sobrepasan un cierto nivel y una cierta temperatura, se genera una energía nuclear en su interior que sale en forma de energía electromagnética hacia nosotros. Después, esa estrella llega un momento en que su equilibrio se pierde, llega un momento en que la presión de radiación de ese campo electromagnético, de esa radiación, no es capaz de vencer a el campo gravitatorio y nuestra estrella explota y se va o se pierde como una nebulosa planetaria. Ese gas que ha salido vuelve otra vez a formar estrellas. Y ese es el centro. Eso es la física estelar. Y después, si queréis, la física extragaláctica, pues bueno, aquí tenéis, esta es una transparencia que me gusta mucho, porque según la región de información estelar, con diferentes procesos de lo que ahí tiene lugar, ¿no? De la interacción que decíamos entre la estrella y el gas,
y cómo se puede ver, desde zonas oscuras en que domina el gas sobre la propia estrella, la absorción es enorme, hasta nebulosas donde uno lo que está viendo es una estrella citada, por ejemplo en H alfa, lo que estamos viendo es que hay una estrella que está emitiendo muchísimo ultravioleta, una estrella masiva. Esa emisión ultravioleta elimina el último electrón del hidrógeno y entonces se forma hidrógeno ionizado, que somos capaces de verlo en la radiación H alfa en emisión. Pero después hay otras zonas como esta, en lo que estamos viendo es la reflexión de la luz sobre la nube. La luz que está saliendo por detrás simplemente se refleja y nos llega a nosotros, ¿no? Esta es una región de formación estelar típica. Estos son, digamos, ejemplos típicos también del gas que queda después de la muerte de las estrellas. Y como decía, si ponemos esto juntos y le ponemos un poquito de campo gravitatorio y campo magnético, pues lo que tenemos son las galaxias. Bien, esto es, como ya digo, una visión simple de la astrofísica, pero no creáis que es tan descabellada ni tan simple. Es decir, me refiero a que esto es de verdad lo que hacemos. Bien, pues con todas estas cosas llegamos alrededor de los años 1960 a un esquema de nuestra galaxia formada de un halo de aproximadamente 50 kiloparsecs de diámetro, halo visible, de aproximadamente 50 kiloparsecs de diámetro, un bulbo central, que lo habéis podido ver en las imágenes del COVID, se ve perfectamente, además formada por estrellas viejas, principalmente. El centro galáctico, que es una región muy peculiar, donde hay un agujero negro y donde también se están formando estrellas muy masivas. Ahí los mayores cúmulos estelares están próximos al centro galáctico, donde también hay una fuente de radio, que es Sagitario A. Después tenemos un disco, me acuerdo que llamamos el disco delgado, que es donde se forman las estrellas, donde es, digamos, lo que vemos de la Vía Láctea. Cuando nosotros miramos en el cielo, lo que estamos nosotros viendo es la proyección de ese disco sobre el cielo, sobre el que nosotros estamos. De ahí es donde se forman las estrellas y tiene lugar la historia más importante. Un disco grueso donde, como ahora veremos, tiene unas propiedades un poquito diferentes que las del disco delgado, y nuestro Sol está situado aproximadamente a 8,5 kiloparsecs del centro. Pero después sabemos que en realidad esto que estamos viendo aquí y que vimos en los años 60 no forma parte más que el 4 o el 5% de la materia que conforma el universo, que aquí tenemos probablemente como el doble de materia oscura en este halo que estamos observando aquí, y no sabemos ni siquiera dónde está ni qué forma tiene esa cosa que hemos llamado la energía oscura, que en realidad no es más que el nombre de nuestra propia ignorancia. Aquí la veis también, una imagen de una galaxia como una imagen recreativa donde pudiera estar el Sol. Fijaos bien que aquí se han pintado como 4 brazos espirales. Barrada, sabemos hoy en día que nuestra galaxia tiene una pequeña barra, que es precisamente aproximadamente unos 3 kiloparsecs de radio. Bueno, aquí os voy a, no sé si más lo voy a poner aquí. Fijaos bien, para la primera, os voy a contar ahora cuál fue la primera teoría científica de la formación de la Vía Láctea. ¿Por qué? ¿En qué se basó? Se basó en 3 propiedades diferentes, que son la metalicidad, es decir, el contenido en metales que tienen las estrellas, la velocidad con la que se mueven las estrellas y, digamos, la edad de las estrellas. Estas 3 variables, digamos, cuando se miden sobre muchas estrellas dentro de una galaxia, nos permiten dividir a esas estrellas en lo que se denominan poblaciones. Este fue un concepto creado por Walter Baade en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Walter Baade era un científico que vivía en Estados Unidos, era alemán. Entonces, no lo pusieron ni, digamos, en el esfuerzo científico para las nuevas armas, para que trabajara, digamos, porque no se fiaban, porque era de origen alemán, pero tampoco lo metieron en un campo de concentración, sino que lo dejaron en el Monte Palomar, que hiciera lo que pudiera. Como aparte en la costa oeste apagaban las luces todas las noches
por temor a bombardeos japoneses, se encontró la misma maravilla. O sea, el único que quedaba era el telescopio y además todas las noches oscuras, ¿no? Así que se hartó de trabajar y llegó a un concepto bastante unificador, que es en teoría de población estelar. Él se dio cuenta que las cefeidas que estaba utilizando Hubble y que, digamos, partían de Henrietta Leavitt, hay dos tipos de cefeidas. Es decir, uno no puede determinar las distancias a una galaxia siguiendo la regla de Henrietta Leavitt de la asociación entre el periodo y la luminosidad de las cefeidas, porque tenemos algo parecido a las cefeidas, que son las estrellas RR Virae, pero que tienen una relación similar pero distinta. Es decir, existe una relación entre el periodo. Esas RR Virae son de población 2, las cefeidas son de población 2. Entonces él estableció que dentro de una galaxia uno puede encontrar dos grandes poblaciones, y que esas poblaciones vienen divididas, vienen separadas por esos tres conceptos: la metalicidad, el contenido metálico de las estrellas, la edad y el movimiento. Las estrellas de población 1, que son las que están en el disco galáctico, ¿de acuerdo?, son estrellas jóvenes, son estrellas que giran en círculo alrededor del centro y son estrellas que tienen gran contenido metálico. Las estrellas que están en el halo son estrellas que cada una tira para donde puede, o sea, todas van a seguir, digamos, por decirlo de alguna manera, grandes elipses alrededor del centro, pero no hay un plano de simetría como lo hay en el disco de la galaxia, donde todas las estrellas giran alrededor del centro como un tío vivo. Aquí más bien las estrellas giran alrededor del centro como si fuera un gas caliente, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas estrellas, las rojas, son viejas, tienen pocos metales y están, digamos, lo que se llama mantenida por dispersión de velocidades, no giran en un plano, digamos, preponderante. Mientras que las estrellas estas, las estrellas de aquí, giran todas alrededor del centro, en órbitas circulares, son jóvenes y tienen muchos metales. Bueno, pues con esta simple idea y unas mediciones que se habían tomado, que después se demostró que algunas de ellas estaban un poquito sesgadas y equivocadas, es esta retórica, no hay otra manera de que veáis que las diferentes, sobre todo en el movimiento, ¿no? Es decir, las circulares, estas de ahí, que son, digamos, bastante excéntricas, no tienen ningún plano de simetría, son viejas, son poco metálicas. Estas son jóvenes, circulares y bastante metálicas. Pues estos tres señores que veis aquí, que seguramente ya muchos de ustedes lo habéis reconocido, son dos americanos y un inglés. El inglés está claro, ¿no? Pues efectivamente el inglés es el único que sobrevive, que es Donald Lynden-Bell, que trabaja en Cambridge. Él es Alan Sandage y él es Olieri. Fue el primero que murió, después murió Alan Sandage y Lynden-Bell, ya digo, es el único que está vivo y todavía. El modelo se denomina LS por Egan, Lynden-Bell and Sandage, que lo propusieron como en 1962. En 1962 estos señores crearon este modelo. El modelo es muy simple. El modelo es lo que se llamaba anteriormente el modelo de Laplace de la formación de los sistemas estelares. Si yo tengo una gran nube de gas, una gran nube como para formar una galaxia, una gran nube que pudiera tener eso, del orden de 100.000 millones de masas solares, ¿de acuerdo? O más. Del orden de 10 elevado a 12 masas solares. Tengo esa nube con una densidad bajísima. La densidad de una nube a partir de lo que se forma una galaxia es más baja que la de cualquier vacío que podamos hacer en la Tierra. Pero como es tan grande, pues tiene tanta, digamos, hay un momento en el que ahí ocurre alguna perturbación en la magnetohidrodinámica de ese gas, como que se concentra en un momento simplemente por estadística una mayor colección de átomos en una zona, crean una región de gravitación que ya es capaz de colapsar a las estrellas, ya es capaz de colapsar al gas para formar las estrellas, y así formamos las primeras estrellas. Pero conforme formamos las primeras estrellas, como estamos a partir de una nube de gas primigenia, esas estrellas tienen muy pocos elementos químicos, ya que digamos, el Big Bang solo es capaz de producir hidrógeno y helio. Vamos olvidando del poquito de litio y un poquito de berilio que también forma. Litio y berilio, pero los demás, pero muy poquito. Lo único que el Big Bang es capaz de generar es hidrógeno y helio. Por eso todo está formado, todas nuestras estrellas
están formados de hidrógeno y helio, y una mijita de adobo. O sea, lo que tiene, digamos, de elementos químicos una estrella no llega ni al 1% en peso de la estrella. El 75% es aproximadamente hidrógeno, depende de en qué fase evolutiva de la estrella estemos, y el 24-25 es helio. Lo demás, ya digo, es una mijita. Pero esa mijita es importantísima. En primer lugar, nos permite trazarlo, y en primer lugar tiene una gran influencia sobre la formación de nuevas estrellas. ¿De acuerdo? Pues si tenemos eso, tenemos estrella. Al momento en el que empieza a colapsarse, aumenta la velocidad angular. ¿Por qué? Porque al disminuir el radio, pues la conservación del momento angular, tenemos más que el producto del radio por la velocidad. Si eso tengo que mantenerlo constante, si yo disminuyo el radio, tengo que aumentar la velocidad. Entonces, las primeras estrellas que se van formando, ¿de acuerdo?, tienen órbitas muy extrañas, porque donde se han formado, bueno, pues hacia el centro girarán, darán sus vueltas y tendrán formas muy extrañas. Son las primeras, es decir, las más viejas, las que tienen menos metales y las que tienen las órbitas más caóticas. Cuando esas estrellas, las más masivas, van muriendo, van explotando como supernovas, en la explosión de supernovas, aparte de en toda su evolución, se han formado más elementos metálicos. Esos elementos metálicos son expelidos al gas y la siguiente generación de estrellas ya son más metálicas. Ya han tenido, digamos, ya el colapso y la conservación del momento angular ha aplanado la nube y ahora ya está girando más y están ya girando casi en un plano de simetría, hasta que llegamos a que todo el material remanente, todo el gas que queda después de todo ese proceso de formación, queda confinado en el plano galáctico fundamental, donde las estrellas tienen el mayor momento angular y donde están. Ese fue el modelo de Egerling-Mendeleev. ¿De acuerdo? Entonces ahí se debería ver un gradiente de metalicidad desde la parte externa en el halo, desde la parte externa hacia adentro. Es decir, la parte externa debería ser menos metálica, ¿vale?, y tener esa metalicidad asociada a la propia excentricidad de la órbita. Conforme más excéntrica fuera la órbita, menos metálica tenía que ser mi estrella. Bien, en el año 73, Robert Singh de la Universidad de Yale hizo su tesis sobre cúmulos globulares. Les midió las metalicidades, les midió los movimientos y todo eso, y se dio cuenta de que la cosa no iba bien. Había una serie de cúmulos globulares que estaban situados en la parte más externa de la galaxia y que tenían también una alta excentricidad y que no eran los menos metálicos. Y dijo, probablemente hayamos, o sea, esto está bien, pero hay que meterle un poquito, hay algo que hacer, es decir, tenemos que ponerlo. Entonces ahí empezó desde el punto de vista no cosmológico, sino desde el punto de vista, digamos, de la física galáctica, la idea de que quizás nosotros hayamos capturado a otras galaxias y esas otras galaxias habían formado sus propios cúmulos globulares y nosotros, digamos, ahora mismo nos hemos quedado con los cúmulos globulares que le hemos quitado a esas galaxias. Pero el tema fundamental, que es lo que ha hecho que la cosmología, esa cosa tan rara que hacían los teóricos y que creaban modelos cada vez que querían, tuviera un sentido, fue el telescopio espacial. El telescopio espacial Hubble fue el que nos creó por primera vez una imagen profunda del cielo y pudimos ver los primeros momentos de formación de nuestro universo. Ahí, al ver cómo eran las galaxias en esos primeros momentos, eso nos dio la... Porque claro, cualquier modelo de cómo se formó nuestra galaxia tiene que ser compatible con el modelo de formación del universo y con el modelo de formación, o sea, con la cosmología que te explica cómo se formaron todas las galaxias. Otra vez no vamos a volver al tema del Sol y la Tierra, va a ser nuestra galaxia súper especial, ¿no? Consideramos que nuestra galaxia tiene que ser exactamente igual que cualquier otra. Y por lo tanto, si tenemos una explicación para la formación, tenemos que tenerla también para la formación de nuestra galaxia. Entonces, con el Hubble, y este es el Deep Field, el campo profundo del Hubble, lo que empezamos a ver era cómo eran las primeras galaxias. Las galaxias, digamos, que habían nacido en los primeros tiempos. Y nos dimos cuenta de dos cosas.
que la galaxia no nacía y se quedaba tan tranquila en su mata, ella envejeciendo, no, o sea, conforme, digamos, a ese esquema tan simple que había, sino que el universo primitivo era muy violento. En la mayoría de los casos lo que estamos viendo eran choques de galaxias, ¿no? Choques y encuentros y fusiones de galaxias, lo que, digamos, dentro del argot llaman el merging, ¿no? No es más que dos galaxias chocan y en muchos casos se fusionan. Veis aquí que, por ejemplo, tienen como dos núcleos, pues son dos galaxias que se han creado y han generado toda esta estructura que está ahí, ¿de acuerdo? Y lo que vemos también es que las galaxias primitivas eran más numerosas y más pequeñas en promedio que las galaxias del universo local. Por lo tanto, habría que pensar que esas galaxias más pequeñas y más numerosas se han juntado para dar las galaxias más grandes en promedio, siempre digo en promedio, que tenemos ahora dentro del universo. ¿De acuerdo? Pero lo curioso es que esa teoría también coincidía con la teoría propiamente, o sea, dada por la cosmología moderna a partir de lo que se llamaba pues el modelo estándar. Estaban coincidiendo ya lo que era la observación de un universo profundo con lo que decía también la teoría. Esto que veis aquí es Peñarrubia, es un astrónomo valenciano que trabaja ahora mismo en Edimburgo y que es un teórico muy bueno. Esto que estáis viendo aquí es como una galaxia como la nuestra, que no está pintada, solamente está pintada su masa en el centro, se come a una galaxia más chica. Pero se come a una galaxia más chica que lo que veis en rojo sería materia oscura. Claro, las galaxias estas llanas, la teoría lo que nos dice es que son halos de materia oscura con un poquito de materia bariónica. Entonces, si tú tienes un halo de materia oscura y lo verde es la materia bariónica, es decir, lo verde serían las estrellas, ¿cómo nuestra galaxia, digamos, destruye y cómo se forman las colas de mareas que debería de haber en los halos de galaxias como la nuestra? Pues para que veáis, lo primero que se hace hasta que tú no destruyes el halo de materia oscura, las estrellas ni se cocan. Solamente cuando ya has destruido el halo de materia oscura, lo verde empieza a destruirse y a formar, digamos, colas de mareas también y digamos, hebras de lo que están ahí ocurriendo. Pero entonces, cuando incluso nosotros vemos, ya digo, aquí estaría nuestra galaxia, aquí estaría nuestra galaxia que la hemos puesto por un punto para que se vieran simplemente las otras y no se quedaran, ¿no? Aquí tendríamos un radio de la forma. Esto tiene como 180 kiloparsecs y en el rango más pequeño simplemente unos 20 kiloparsecs, ¿de acuerdo? Aquí veis también la estructura ahí de lo que se está. Y estas serían las colas de marea de las estrellas. Esto sería lo que nosotros seríamos capaces de ver. Pero toda esta materia oscura lo quedaría cada vez que nosotros nos capturamos, cada vez que una galaxia como la nuestra captura a una galaxia enana. Bien, pero en el año 1994 descubrimos que efectivamente nuestra galaxia se estaba comiendo a una galaxia pequeña. De una forma completamente casual descubrimos que nos estábamos comiendo a la galaxia de Sagitario. Se llama así porque está en la constelación de Sagitario, como podéis ver. Y sabemos también que esto es lo que queda de la galaxia, porque ahora después veréis que existen muchas colas de marea, ahora lo veréis. Y esto que veis aquí son 4 cúmulos globulares que parece que estaban asociados a esta galaxia y que no nacieron dentro de nuestra propia Vía Láctea, sino que precisamente han sido 4 cúmulos globulares pastados por, digamos, comidas canibalizadas por nuestra galaxia, que tiene mucha más masa que esta y a la que hemos descubierto. Esto que veis aquí es de David Martínez Delgado, que es un astrónomo aficionado, sí que es un astrónomo aficionado. Con 13 años fundó la agrupación astronómica de Córdoba y es un verdadero fiera de la astronomía, en el sentido de que le apasiona. Es un tipo que ha sido capaz de crearse siempre su propia línea de investigación. Es decir, siempre se ha hecho las preguntas nuevas y ha intentado responderse preguntas nuevas. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí, como decía antes,
si este es el plano galáctico, que ve el Sol, el centro galáctico, esto es lo que deja el modelo de Sagitario, o sea, la galaxia esa que descubrimos en el 94, que lo estábamos comiendo, deja un reguero de estrellas de este nivel. Pero fijaos bien cómo David, utilizando técnicas de astrofotografía, donde llega un brillo superficial de aproximadamente entre 30 y 32 magnitudes por segundo cuadrado, utilizando lo que él llama luminancia, es decir, utilizando todo el rango visible, que es lo que te hace, no te separa por filtro, pero que lo que te hace es que coge un filtro muy grande en rojo y un filtro muy grande en verde y después los mezcla. Pero tiene que tener, y eso lo comentaba antes con un compañero aquí, que el flat field de la cámara tiene que ser exquisito. Pero estas imágenes las está tomando con telescopios de 20 centímetros y de 30 centímetros. Actualmente la cosmología galáctica más importante, la observacional, la está haciendo David con telescopios de 30 y 40 centímetros, incluso de 10. Son imágenes que se tardan hasta 12 horas en tomar. Esta es una que veis aquí, pero ahora os voy a enseñar. Es simplemente mostrar que todas las galaxias tienen estas estructuras que se están viendo aquí. Al principio no se lo creía a nadie. A unos 5 o 6 años le decían que eso eran cirros, que los llamaban cirros galácticos, ¿verdad? Que existen cirros galácticos, y es verdad que los cirros galácticos pueden, ¿cómo te diría yo? O sea, pueden equivocarte en algún momento, pero está demostrado que por lo menos el 40% de todas estas estructuras son completamente reales y asociadas a la galaxia que estamos viendo. Esto que veis aquí es nuestra galaxia, el Sol situado aquí, y este es lo que se llama la cola de marea de Sagitario, de la galaxia que nosotros encontramos muy cercana al centro. Es decir, con esto lo que quiero decir es que efectivamente dentro de nuestra galaxia eso lo tenemos. Pero es que esto que veis aquí son modelos dinámicos de diferentes encuentros en la galaxia. Es decir, si yo cojo una galaxia como la nuestra, ¿no? Una galaxia un poco más pequeña, la pongo en un universo donde hay muchas galaxias pequeñas, y la pongo a que interactúen, me doy dinámicamente en un ordenador, me doy cuenta de que después yo obtengo estructuras como esta, donde encuentro características pues como este bucle, o como esta espina de aquí, esta especie de martillo que me encuentro aquí, o este martillo, ¿no? Que se ve aquí muchísimo mejor, espículas de este tipo, es decir, planos como este. Esto es lo que dicen los modelos teóricos, pero esto es lo que dicen las imágenes de David. Sabes bien que esta estructura es una estructura en uno exactamente como la que se han encontrado aquí. Bueno, las estructuras estas con un gran halo a su alrededor es como esta que estamos encontrando aquí. Es decir, todas estas cosas, la A, este bucle que estamos encontrando aquí, también se encuentran aquí. Es decir, estos son galaxias externas a las que se le han mirado, se han hecho estas astrofotografías, digamos, de una gran precisión. Y se han encontrado, ya digo, eso tiene brillos superficiales, estas estructuras que estamos viendo aquí, pues tiene brillos superficiales de entre 29 y 32 magnitudes por segundo de arco. Y este sería un esquema de cómo se forma la galaxia. Fijaos bien, lo que estáis viendo, lo que vais a ver ahora en esta simulación, son dos planos. Aquí está la galaxia, ahora mismo no recuerdo bien. En una está la galaxia de plano, o sea, veis el disco galáctico, y en otra está de perfil. ¿Vale? Lo que estáis viendo aquí es materia oscura, porque en realidad quien domina toda la dinámica es la materia oscura. La materia oscura no interacciona con el campo electromagnético, pero sí tiene campo gravitatorio. Por lo tanto, todo el universo, y como sabemos que es un 25%, o sea, es un 20% en relación con, o sea, es aproximadamente un 400% más que materia bariónica. Por lo tanto, esta es la que domina la primera dinámica del universo, ¿vale? Entonces, fijaos bien, lo que estamos considerando, esto es la materia oscura, densidades de materia oscura, pero sabemos que la materia bariónica, la materia de la que estamos formados, por decirlo así, le sigue.
Como veis, habéis visto que dado un trozo de universo donde existen desde el principio de los tiempos diversas y variadas galaxias más pequeñas, estas galaxias se van fundiendo unas con otras hasta formar, por digamos, veis, esta sería algo parecido a nuestro dibujo galáctico, esta vista de plano. Y ahora veréis pasar por aquí, no sé si ya no lo... que aquí no es. Veis pasar, yo creo que han mantenido, o sea, que ha salido y puedo decir, las nubes de Magallanes. Es decir, todavía le quedan ahí como unas nubes de Magallanes que serían, digamos, los satélites nuestros que nos quedan. ¿Se ha acabado ya el cuento? Pues sí se ha acabado el cuento, pero tenemos muchos problemas. O sea, es decir, no sabemos todo ni de nuestra galaxia, ni sabemos todo de la formación. Por ejemplo, los brazos espirales, 2 o 4, no lo tenemos cierto y no sabemos ahora mismo todavía realmente si el origen de los brazos espirales es el típico de las ondas de densidad que nos han abierto siempre, o es el de lo que se llama la perforación, donde la formación estelar se va propagando a lo largo del gas como el fuego en un bosque, y donde además pues eso, el gas está girando. Por lo tanto, a lo mejor esa propagación de la perturbación que llamamos formación estelar va cogiendo la estructura de una estructura espiral, que después, cuando esas estrellas, por decirlo así, se van apagando, lo va haciendo en otro lado. El tema es que hemos encontrado una onda de densidad también debe de afectar. Una onda de densidad es simplemente un potencial más alto que tiene una estructura espiral. Eso también debe afectar a las estrellas menos, a las estrellas menos masivas, a las estrellas, digamos, más viejas. Y es verdad que hemos encontrado brazos espirales de estrellas en infrarrojo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que sí, que efectivamente hay ondas de densidad, pero resulta que el número de brazos que encontramos en infrarrojo es inferior al que encontramos en los típicos trazadores de formación. Pero que incluso en los brazos estelares vemos diferentes ángulos y vemos diferentes estructuras para diferentes trazadores de formación estelar. No es lo mismo ver el gas, no es lo mismo ver el gas molecular, que no es lo mismo ver la radiación ultravioleta. Todavía ni siquiera sabemos bien cuántos brazos ni cómo se forman. El centro galáctico, ¿cuál es la conexión entre gas y las estrellas? Está teniendo lugar una gran formación estelar, poca. El centro galáctico está sufriendo últimamente una revolución. Sabéis que se descubrió ya mirando el movimiento de las estrellas, hará aproximadamente unos 5 o 6 años, quizás más, quizás 10, ahora mismo no recuerdo bien la fecha, que se midió perfectamente la masa del agujero negro central, ¿no? Son aproximadamente entre 4 y 5 millones de masas solares el agujero central de la galaxia, y eso se hizo midiendo la órbita de las estrellas a su alrededor. Bueno, pero es que hemos visto que también hay gas, hemos visto que también hay cúmulos muy jóvenes, muy masivos. ¿Qué tipo de relación existe entre la formación del gas allí? ¿Qué tipo de población existe? Es algo que va cambiando completamente, eso es un lugar muy complicado. La estructura espacial de la metalicidad, ¿cómo se distribuye la metalicidad de la galaxia? ¿Hay verdaderamente gradientes en el disco? ¿Hay movimientos, digamos, que llevan los metales hacia el centro o que, digamos, lo llevan hacia afuera? Es decir, ¿cuál es cuando yo digo, sí, yo tengo aquí un cúmulo, el cúmulo explota, manda el material de su supernova a una determinada región, ¿hasta dónde no? ¿Y cuánto tiempo tarda en mezclarse? Ese gas está a millones de grados. Se va a mezclar con uno que está a 10 grados. ¿Qué física tiene que pasar ahí para que eso se me mezcle? ¿Cuál es el tiempo medio de mezcla? ¿Y hasta dónde llega? ¿Se difunde? Es decir, no sabemos todavía eso bien. Bueno, ya la relación entre la edad y la metalicidad. Uno piensa que conforme más metálicos son, la edad es también, son más jóvenes los objetos. Si un objeto es más metálico es más joven, ¿no? Pero claro, esto significa que en realidad tenemos diferentes relojes dentro de una galaxia, por lo mismo que decía anteriormente, porque va a depender de la tasa de formación estelar y me va a depender precisamente de cómo se me hayan difundido esos metales de las anteriores generaciones en el gas que yo tenía allí. Entonces, quizás no haya una única relación más edad-luminosidad. El disco grueso y el disco fino. Si nosotros estamos formados por galaxias que vamos chocando con, digamos, la primera que creamos,
¿Por qué todavía existe un disco fino? ¿Por qué esos choques no han hecho que por mecánica estadística y distribución de temperatura el disco fino se haya roto y se haya convertido en un disco grueso? Todavía tampoco sabemos explicar muy bien, hay hipótesis, pero no están del todo claras. ¿El bulbo y la barra son lo mismo? ¿El bulbo y la barra tienen las mismas poblaciones estelares? ¿O la barra es algo de mucho más joven y el bulbo es que todavía tampoco sabemos qué tipo de población estelar hay en el bulbo predominantemente, ¿no? En la estructura del halo de materia oscura, esto es importantísimo. Es decir, qué forma tiene la densidad, cómo se distribuye la densidad de la materia oscura en la galaxia. Hace poco leí que ya habían descubierto, al principio pensábamos que estaba solo fuera, pero ya hemos visto que también buscando en curvas de rotación, que también está dentro, en la parte interna de la galaxia. Eso también ahora nos influye bastante en cómo es toda la dinámica de la galaxia. Correlaciones ya la veo y lo que hemos dicho anteriormente, cosmología galáctica, observación y predicción. Gaia puede ser que nos dé bastante respuesta a esto. Como sabéis, Gaia va a medir del orden de 1.000 millones de estrellas de la galaxia, va a medir aproximadamente un 1% de la población estelar de la galaxia, y digamos con este tipo, nosotros estamos aquí, hasta 10 kiloparsecs vamos a tener como más de 20 cúmulos globulares y medidos con movimientos propios de hasta 2,3 kilómetros por segundo, es decir, una resolución de movimientos, digamos, muy superior, pero de un orden muy superior a la que tenemos actualmente. Pues muchas gracias por vuestra atención y por haberme invitado. También varía. Es decir, ese es uno de los temas importantes. En la vecindad solar, si uno coge la vecindad solar es un concepto también muy arbitrario. La vecindad solar es lo que somos capaces de medir. Cuando yo empecé en esto, en los años 60 eran 20 parsecs. Hoy en día la vecindad solar son 500 parsecs y casi ya se habla del primer kiloparsec. Hay un estudio de unos suecos, daneses, en el que estudian las estrellas F y G en la vecindad solar. La distribución en metalicidad, en líneas generales, cuando digo vecindad solar digo esos 500 parsecs, en líneas generales es un poquito menos metálica que el Sol, es decir, en promedio. Tiene una dispersión bastante grande y lo que no sabemos bien tampoco es si está distribuida por grumos o no. La estructura espacial de la metalicidad es algo que yo creo que vamos a poder hacer con gas, pero que hasta ahora está difícil y además, bueno, en algunos casos, en algunos grupos móviles se ha podido... El problema de la metalicidad es que es muy difícil de medir. La metalicidad requiere espectros de muy alta resolución y muy buenos modelos, y espectros de muy alta resolución no hemos podido tener hasta que no hemos tenido telescopios de 8 metros, 10 metros. De estrellas que, digamos, tengan magnitudes del orden de 15, 16, 17. Hasta entonces lo más que podíamos llegar con telescopios de 3, 4 metros era aproximadamente 14, 15. Pero a partir de ahí ya no podíamos llegar más. Y con todo y con eso, llegar con una resolución de la que se requiere para estas estrellas, que son una resolución espectral del orden de 30.000 o superiores, esto llegan muy pocos fotones por longitud de onda. Sí, yo quería hacer una pregunta. Me pareció entender que en un momento dado había dudas de si la materia oscura estaba dentro de lo que es la materia bariónica. Estaba, Sin embargo, en la parte central de la... en la parte central, no en los brazos. Porque no. Nosotros considerábamos que la curva de velocidad de rotación de las galaxias lo que indicaban era que la materia oscura parecía distribuirse en los halos externos. Eso es lo que ¿por qué decíamos eso? Porque, digamos, utilizando el perfil de luminosidad de las galaxias, éramos capaces de decir el perfil de materia de las galaxias.
acuerdo, pero veíamos que precisamente conforme nos alejábamos del centro, la velocidad de rotación se mantenía. Si eso era así, la velocidad de rotación tenía que caer, ¿vale? Si no caía era porque allí había más masa de la que pensaba. Ahora lo que se ha hecho es que se ha medido con más cuidado la velocidad en la parte interna de nuestra galaxia y se ha visto que tampoco coincide con el perfil luminoso y por lo tanto con el perfil de materia luminosa bariónica que debería existir. Y por lo tanto también se necesita poner materia oscura en la parte interna de la galaxia. Que eso antes considerábamos que no era así. Sí, no era necesario, eso gira como un cuerpo rígido prácticamente. Lo que gira como un cuerpo rígido únicamente es la parte asociada al centro galáctico. Sí. Y después ya tenemos una curva de rotación diferencial en que únicamente la parte esa interna, muy interna, es la que gira como un cuerpo rígido. A partir de ahí ya gira, o sea, la curva de rotación de la galaxia, digamos, si este es el centro de la galaxia, que tenemos hacia afuera, el radio hacia afuera, y aquí tenemos la velocidad, hace una cosa tal que así, y después hace una cosa así que debería, según nuestros cálculos, hacer así, y lo que hace es algo tal que así, incluso algunas veces sube. Sí, porque, bueno, esto viene una pregunta porque hemos hecho aquí una apuesta algunos. La materia oscura que está fuera de la galaxia no influye para nada en esto que estamos viendo, porque es más obvio. O sea, es la materia que está dentro de... La velocidad en un punto de la galaxia, la velocidad en un punto de la galaxia, solo depende de la materia, de la masa que hay entre ese radio y ese. Okay. Eso es física de, digamos, física básica. O sea, si tenemos la velocidad a la que gira cualquier cuerpo solamente depende de la masa que hay entre ese radio y el centro. Okay. ¿Cuántos años crees que tenemos que esperar muy impacientemente a que Gaia ya nos dé una mejor imagen? O sea, Gaia está dando ya resultados. Gaia está dando ya paralajes y está dando ya posiciones bastante buenas. El problema es que para llegar a las precisiones en movimientos propios que queremos obtener, eso tiene que darle todas las vueltas, o sea, tiene que tomar varias medidas por estrella. Y eso solamente se va a obtener al final. Es decir, ya está dando resultados, ya está dando paralajes, y ya está dando movimientos propios, pero todavía con una precisión que no es la que esperamos. Pero para las regiones cercanas al Sol ya se están haciendo cosas. Hay otro proyecto bastante interesante que se llama Gaia ESO Survey, en lo que se están midiendo velocidades radiales y vitalicidad de unas 100.000 estrellas de la galaxia. ¿Por qué? Porque Gaia, el espectrógrafo que tiene no va a llegar a tan profundo como puede llegar incluso los telescopios de 8 metros de ESO con Flames, que es un espectrógrafo que hay que está llegando a 30.000 perfectamente hasta magnitud 17 y 19. Entonces, pues se está haciendo, digamos, un estudio a la par, ¿no? En el cual, bueno, pues estamos teniendo una gran cantidad de velocidades radiales que pueden ser muy interesantes para ampliar las que mida Gaia. Gaia va a medir con mucha precisión tres cosas. Las que va a medir con precisión son la astrometría, la posición y los movimientos propios. Después, en menor escala va a tener velocidades radiales, pero no para todas las 1.000 millones de estrellas, ni con la misma precisión con la que tenía los movimientos propios. Después te va a tener fotometría, que bueno, yo quiero ver la fotometría, a ver cómo va a salir, ¿no? Es decir, la fotometría tiene solamente dos colores, con eso se pueden hacer una serie de cosas, pero en realidad no es una fotometría con dos filtros. Tiene una espectrofotometría de muy baja resolución y sobre esa espectrofotometría ha integrado dos valores. Mira, yo tengo una pregunta muy básica, pues llevo muy poquito tiempo en este mundillo y a ver si me la puedes aclarar. Si puedo. Cuando una galaxia interactúa con otra, sí.
Yo me lo imagino como una especie de bandada de pájaros que va contra otra, ¿no? Ahí, Sí. más o menos. Sí, lo único que pasa es que, dadas las condiciones de una galaxia, muy probablemente no haya ninguna estrella que choque realmente una con otra. No, las densidades son, o sea, la mecánica estadística que se aplica en nuestra galaxia, al contrario que, por ejemplo, que en un cúmulo globular o incluso en un cúmulo estelar, es lo que se llama sin colisiones. Es decir, por supuesto que se alteran las unas con otras, y digamos la distribución, pero la probabilidad de que dos estrellas se peguen un cate es muy baja. Pero pasaría, podría pasar, ¿no? Pero digamos es muy baja. O sea, por decirlo de alguna manera, no te va a interferir en el resultado final. Es lo que los matemáticos llaman pues cuasi nulo. Puede pasar una vez, pero no te va a alterar en absoluto. O sea, si tú haces tu modelo sin que haya ningún choque de que, digamos, dos partículas que formen una, ¿no? Sino que simplemente pasen, no te va a alterar para nada. Gracias. Una pregunta más. Bueno, don Pedro.